Shalom, alejen, la paz sea para todos ustedes. Aquí estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami el ministerio familiar, la casa de mi Padre Eterno, Beit Aviat. Estamos continuando con el estudio del libro Romanos y hemos llegado a la octava parte. Vamos a estudiar hoy desde el capítulo 4, versículo 19 al capítulo 5, versículo 11. Vamos a dividir este estudio, lo he titulado como el empoderamiento del creyente y el gloriarnos en Dios. Y comenzamos. Capítulo 18, que fue donde quedamos en el estudio número 7, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. Y aquí quisiera hacer alguna aclaratoria porque a veces no se comprende muy bien este término, en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Bueno, si nos vamos al griego, la palabra en es la palabra par, que significa junto, al lado. Y la palabra que fue traducida como contra es la palabra ep, que significa sobre, en el sentido de estar en reposo sobre. De esta manera podríamos, entendemos que lo que dice que él creyó en esperanza contra esperanza significa de que él, es decir, Abraham, al lado de la esperanza y sobre la esperanza creyó, confió, exhibió fidelidad. Les voy a mostrar un par de imágenes para que lo comprendan un poco mejor de manera visual. Abraham caminó al lado de Hashem y Abraham reposó sobre Hashem. Y esto habla del tipo de fe que él fue desarrollando. Porque Abraham le creyó a Hashem, salió de Ur de los Caldeos, dejó a su familia, este, y fue a un sitio desconocido que el Señor le iba a mostrar. Abandonó su parentela, su tierra, la casa de su padre. Luego Dios le prometió que iba a tener una descendencia sobre la cual iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones, todos los gentiles de la tierra. Y él le creyó al Señor, sin embargo después, a través de la sierva de Sara, tuvieron un hijo en la carne. Luego el Señor le ratificó que ese hijo iba a ser de Abraham y de Sara, el hijo de la promesa. Y Abraham decidió confiar en el Eterno, aunque como vamos a ver más adelante, su cuerpo estaba ya envejecido, al igual que el de Sara. Entonces, el tipo de fe que el Señor quiere que nosotros perfeccionemos y exhibamos es el tipo de fe que exhibió Abraham, que caminó al lado de Hashem y reposó sobre él. Generalmente nosotros creemos y nos arrepentimos, aceptamos al Señor en nuestro corazón. Luego, en la medida que vamos madurando, empezamos a caminar al lado de Él. Pero en una etapa más avanzada, pues tenemos no solamente que caminar al lado de Él, sino reposar de nuestras obras, descansar todas nuestras preocupaciones, angustias encima de nuestro Señor. Y una de las metodologías más efectivas y que el Señor usa para que nosotros desarrollemos este tipo de fe, este tipo de confianza, es, por ejemplo, practicando el Shabbat, donde nosotros reposamos y nos olvidamos de todas nuestras angustias, preocupaciones del trabajo, incluso de nuestros propios deleites, para deleitarnos en el Señor. El Señor se convierte en nuestro deleite. Celebramos que nos creó, celebramos que nos salvó y celebramos que Él, que nosotros dependemos absolutamente de su provisión. De Él viene todo, incluso la sabiduría y la fortaleza que nos da para nosotros hacer las riquezas. Esto es una manera de que nosotros practiquemos este tipo de fe que nos lleva a depender cada día más y más de Él. Continuamos con el versículo 18. De una manera parafraseada, podríamos leerlo de la siguiente manera. Abraham caminó con Hashem y descansó sobre Hashem.
para venir a ser padre de muchos gentiles, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y la simiente de Abraham, ¿quién fue? Yeshua, el Mesías. ¿Y cómo fue la fe que el Mesías exhibió? Bueno, Yeshua, cuando estuvo en este mundo, caminó con Hashem y descansó en él. Él hacía lo que el Padre le decía. De la misma forma que lo debemos hacer nosotros, lo que hemos decidido, continuar este camino poniendo toda nuestra confianza, fe y fidelidad en Yeshua. Yeshua es la simiente de Abraham. En Romanos 4:19 dice, y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz de Sara muerta. Entonces, ¿qué tipo de confianza y fe desarrolló Abraham? La confianza en que Hashem es poderoso para que lo que está muerto, darle vida. En este caso, la matriz de Sara y la capacidad reproductiva de Abraham. Continúa el versículo 19, o creo que llegamos al 20, dice, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En algunas versiones dice, se esforzó en fe, pero esto de esforzarse en fe es no es una buena traducción porque habla de un mérito personal, de una obra nuestra. Mas lo que hizo Abraham no fue esforzarse, al contrario, él se fortaleció caminando al lado de Hashem y reposando en él. La palabra se fortaleció viene del griego endinamo, que está compuesta de dos palabras griegas. La primera palabra es el Strong 1722, que es en, y significa en, que se intensifica, y está conectado con el prefijo del hebreo bet, que significa en, por y para. Entonces, lo que quiere decir que se fortaleció es que se intensificó en por y para, y la otra palabra es la palabra dinamo, Strong 14:12, que significa para potenciar, para hacer poder. Es decir, que Abraham intensificó y potenció su fe en el Mesías, su confianza en el Eterno. Vamos a graficarlo de esta manera, ¿no? Recordemos que la palabra dínamo habla de poder de Dios, pero desde el punto de vista de exhibir como una potencia matemática esa potencia de Dios. La confianza en Yeshua, digamos que es la base de esa potencia. Y lo que nosotros debemos hacer es fortalecer, multiplicar, exponer esa confianza en Yeshua. Multiplicar la confianza, bueno, vamos a mostrarlo de esta forma. Eso fue lo que hizo Abraham. En 2 Corintios 12, del 7 al 8 dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, hablando Pablo, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Hashem no quiere que nosotros nos gloriemos en nosotros mismos. Si Abraham hubiese tenido el hijo de la promesa a los 40 años y su esposa Sara hubiese tenido, por ejemplo, 30 años, que estaban en la plenitud y en la fortaleza de su vida, entonces quizás ellos no le hubiesen dado tanta importancia a ese hijo y a esa promesa como sucedió cuando él, ya siendo viejo, y Sara
teniendo la matriz muerta, tuvieron el hijo de la promesa. Evidentemente, este hijo de la promesa fue un milagro de Dios, fue por el poder único y exclusivo de Hashem y fue por la fidelidad de cumplir sus promesas. De la misma manera, Pablo dice en 2 Corintios, versículos 9 y 10 del capítulo 12, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia, mi dinamo, en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia, o para que habite en mí la potencia de Mashiach, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Mashiach. Porque cuando soy flaco, entonces sois poderosos. Y aquí estamos hablando del segundo punto de este estudio, que nosotros primero debemos potenciar la confianza en el Señor y luego gloriarnos en Él, como decía Pablo, ¿no? Mientras más débil somos, más aprendemos a depender de Dios. Filipenses 4, 12, 13 dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, y en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Nuestra fortaleza es el Mesías, no importa la situación en la cual nosotros nos encontremos, sea abundancia o sea escasez. En ambas situaciones nosotros debemos empoderarnos en la fe de Mashiach. Versículos 19 y 20 dice, y no se enflaqueció en la fe, hablando de Abraham, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes y vamos entonces aquí a introducir el concepto que hemos hablado, se empoderó, intensificando su confianza en Yeshua, por Yeshua y para Yeshua, dando la gloria a Dios. El mismo versículo que habíamos leído, pero de manera parafraseada. Versículos 21 y 22 dice, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue diseñado por justicia. La palabra de Dios, la Torá, la ley, como ha sido traducida, no solamente se conforma por las ordenanzas, los decretos, los mandamientos que el Señor ha diseñado para que nosotros andemos en ellos. El modelo de justicia que el Señor quiere para el hombre que confía en Él, sino también se conforma por todas las promesas, por todas las profecías que hablan de la redención del ser humano. Por lo tanto, Abraham estaba plenamente convencido era de que las promesas del Señor, el Señor lo iba a cumplir, a pesar de su vejez, a pesar de sus flaquezas. Por lo tanto, nosotros debemos empoderarnos ¿en quién? En el Reshit, en Yeshua HaMashiach, porque en Él fue diseñada la salvación por gracia. En Él nosotros hemos sido diseñados sin pecado, sin mentira. Como dice el primer versículo de la Biblia, Bereshit, en el Reshit, en la primicia, en el primero en orden y rango, en Yeshua que es la cabeza de todo. Creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí es donde nosotros debemos descansar y confiar en que esa misma creación no va a ser destruida por completo porque fue diseñada en función a la misericordia de Dios. Versículos 23 al 25 dice, y no solamente por Él fue escrito que le haya sido diseñada
sino también por nosotros, a quienes es diseñada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación, haciendo ver qué tipo de fe debíamos tener nosotros, al igual que Abraham, que creía en la capacidad de Dios para dar vida a los muertos. No solamente para cumplir la promesa del nacimiento de Isaac, sino también cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, y él fue con toda la disposición de hacerlo, y sabiendo que Dios era poderoso para resucitar a su hijo y cumplir su promesa. Y esto lo sabía él porque ya él tenía un caminar al lado del Señor, ya tenía una experiencia, ya su fe había sido refinada a través del tiempo. Y no solamente, vamos a parafrasear este versículo, estos versículos dice, y no solamente por él fue escrito que le haya sido diseñada para salvación por gracia, sino también por nosotros a quienes se nos ha sido diseñado para salvación por gracia. Esto es, a los que creemos, confiamos y exhibimos fidelidad en Yeshua HaMashiach, caminando junto a él, descansando encima del que levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación, para que siendo culpables fuésemos declarados inocentes delante de Hashem. ¿Por qué empoderarnos en Yeshua? Porque en él fue diseñado el nuevo hombre incorruptible. En él fueron diseñados los nuevos cielos y la nueva tierra, la Jerusalén celestial, y él es el rey de un reino donde prevalece la justicia, el shalom, la paz y el gozo. Entramos ahora al capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, es decir, salvados por la confianza en Yeshua HaMashiach, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos sobre la esperanza, la gloria de Dios. Fíjense que la palabra emuná en hebreo no solamente habla de fe, habla de fidelidad, habla de verdad y habla de firmeza. Por eso aquí cuando dice que a esta gracia tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la vida eterna, y la esperanza es Yeshua HaMashiach, que es la vida, y eso es lo que le da gloria a Dios. En Jeremías, capítulo 9, versículo 23, dice, así dice Hashem, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Por lo tanto, no nos podemos gloriar en nosotros mismos, en lo que somos, ni lo que tenemos. La palabra gloriar ahí en este versículo es la palabra hebrea halal. ¿Qué significa halal? Presumir, celebrar, felicitar, dar luz. Es brillar, ser claro, ¿no? Así como las estrellas de Hollywood que brillan, ¿no? Pero eso es un brillo pasajero, un brillo del mundo. Nosotros no debemos presumir de nosotros mismos, ni celebrarnos, ni felicitarnos nosotros mismos. Dice el proverbio, alábate al extraño y no tú mismo. Ahora, el versículo 24 nos dice en qué nos debemos gloriar. Jeremías 9, ¿no? Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. ¿Cómo podemos entender al Eterno si no le conocemos? ¿Cómo podemos entenderlo si no tenemos una relación íntima y personal con Él? ¿Cómo podemos entenderlo
si no tenemos el espíritu de Hashem que nos revele y nos guíe a toda verdad. Y la única manera, la única verdadera forma en que nosotros debemos gloriarnos es entender y conocer al Eterno. Pues yo soy Hashem que hago misericordia, porque la misericordia de Hashem fue la que nos alcanzó, no pudiendo nosotros subir hasta las alturas donde Hashem habita. Hashem mismo se humilló y bajó en forma de misericordia para alcanzarnos a nosotros, para justificarnos, porque en estas cosas me complazco, declara Hashem. El Salmo 146, versículos 1 y 2, utiliza este verbo, halal, y dice, aleluya, halelinas fiat Hashem, que significa aleluya. Alaba, oh alma mía, a Hashem. Gloriémonos en Hashem alabándolo. Ajalá Hashem behayá, alabaré a Hashem mientras yo viva. Asamerá lelohai beovdi, cantaré salmos a mi Dios mientras yo exista. Alabar a Dios, gloriarnos en Dios, no es componer una canción con una melodía, ¿no? Es hablar y declarar los portentos, las maravillas, los milagros, la unicidad de Hashem, las promesas de Hashem, la fidelidad de Él delante de toda la creación. Gloríate en tener una relación íntima con Hashem a través de Yeshua, el único que nos lleva de vuelta al Padre. Gloríate en entenderlo mediante su espíritu de santidad, que es el que nos guía a toda verdad. Aleluya. Fíjense que la palabra aleluya está compuesta de 6 letras y sabemos que el idioma hebreo es un idioma pictográfico donde cada letra tiene un significado en sí mismo y un valor numérico. La primera letra, que es la letra Hei, habla de revelación. ¿Revelación de qué? De la gracia. La segunda letra es la Lamed, que habla de la sangre de sacrificio y de la voz de autoridad, ¿no? La tercera letra vuelve a repetirse la Lamed, ¿no? Hablamos ya de la voz de autoridad. La cuarta letra es la Vav, que habla de una conexión a través de un clavo, ¿no? Y luego tenemos una Yod, que es la diestra, la mano derecha, la diestra de Dios. Y por último, de nuevo, la Hei, que habla de la revelación de la gracia. Y podríamos entender por el significado pictográfico de la palabra aleluya, que una frase como la siguiente: he aquí la revelación, la sangre del sacrificio de la voz de autoridad, es decir, el sacrificio de Yeshua, el clavo en la diestra, en la mano derecha, la revelación de la gracia. En esto es que nosotros tenemos que gloriarnos, que Hashem se despojó de toda su gloria, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros fuéramos declarados inocentes aunque éramos culpables. En esto es que nosotros debemos alabar al Señor. Gálatas 6:14 dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Gloríate en que ya no perteneces a este mundo, sino que eres parte del reino de los cielos. Jeremías 4:2 dice: si has de volver, hablando de la palabra shuv, de techubá, en arrepentimiento, volvernos hacia nuestro Creador, volvernos de regreso al jardín del Edén. Oh Israel, declara Hashem, vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas y juras, vive Hashem en verdad, en juicio y en justicia,
entonces se bendecirán en él las naciones y en él se gloriarán. Porque si nosotros declaramos con nuestra voz y con nuestras acciones las maravillas y los portentos de Hashem, entonces las naciones, los gentiles que no lo conocen ni que se identifican con él, van a ver una luz en nosotros y van a ser atraídos por la gloria de Hashem y serán bendecidos, es decir, serán injertados en el pueblo de Dios. Aleluya. Gloríate en que Hashem te hizo volver, te reveló al verdadero. El juicio tuyo recayó en Yeshua y fuimos hechos justicia de Dios en él. Pablo dice en 1 Corintios 1 del 26 al 28, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Versículos 29 al 31, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Mashiach Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, es decir, Él hizo todo, porque con su sabiduría ideó el plan de salvación y de justificación. Y no solamente eso, no solamente nos perdonó con su muerte, sino que con su resurrección nos dio vida eterna, para que andásemos como Él es, santos porque Él es santo. Entonces, Él nos justificó y Él nos santifica. Y al final de este camino nos redime por completo. La redención final habla de la obra donde Él separa de una vez y para siempre el pecado de nuestras vidas, dándonos un cuerpo incorruptible para que vivamos en su presencia por toda la eternidad. Para que tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y miren qué hermoso Tejilín, Salmo 34, versículos 1 al 3, dice, bendeciré a Hashem en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En Hashem se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced a Hashem conmigo y exaltemos a una su nombre. El nombre que es sobre todo nombre, que es Yeshua HaMashiach. Continuamos los versículos 3 al 5 de Romanos 5 y dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Esta no es la mejor traducción. Dice que la tribulación viene siendo la prueba que produce paciencia. Y esa paciencia nos refina. Esta experiencia con Dios, este caminar en Dios, refina nuestra confianza en Él, la fianza, la potencia. Y esta refinación nos lleva a la esperanza de la vida eterna, de esa redención final. Y esa esperanza no nos avergüenza, por eso que podemos hablar con libertad, con denuedo, las buenas nuevas del Evangelio de reconciliación, las noticias del que es bueno y lo que ha hecho por nosotros. Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Santidad que nos ha sido dado. Versículos 6 al 8, porque Mashiach, cuando aún éramos flacos, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas muere algún por un justo. Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno.
mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Y como dice ahí, a su debido tiempo. Era necesario que el Señor tomara a Abraham, lo llamara y le diera sus promesas. Era necesario que 430 años después fuese, después que hubo el pueblo de Israel esclavizado, fuera sacado de esclavitud y fuera hecho el pacto donde fue entregada la Torá escrita que especifica las condiciones para que seamos sus hijos, especifica el estándar que Dios quiere en el que nosotros debemos andar y especifica las promesas y sobre quién recaen esas promesas para que se puedan cumplir. Para que luego, a su debido tiempo, Yeshua viniera y cumpliera toda justicia. Versículos 9 y 10. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y aquí viene lo que llamamos el Kal Vajomer, que es el principio del caso más fuerte. Si siendo enemigos nosotros, estando en una posición de tanta desventaja, fuimos reconciliados por la muerte de Yeshua, y aquí viene el caso más fuerte, mucho más, estando ya reconciliados, siendo hijos de Dios, siendo parte del pueblo de Dios, teniendo el anillo del compromiso, teniendo un contrato matrimonial como es la Torá, seremos salvos por su vida, es decir, por la resurrección de Mashiach, que fue el que murió por nosotros. Si siendo enemigos, Yeshua murió y nos reconcilió, con más razón, estando reconciliados, Yeshua, habiendo resucitado, nos salva. Versículo 11, y no solo esto. Este es el último versículo del estudio de hoy de Romanos. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Yeshua HaMashiach, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. ¿Sí? Tengamos muy claro dos aspectos que hemos visto en el día de hoy. Uno, cuando más débiles somos, cuando más en una situación de dificultad nos encontramos, cuando las circunstancias alrededor son peores, más se debe afianzar y potenciar la confianza en el único que tiene la capacidad de dar vida a los muertos. Y en esto es que nosotros debemos gloriarnos. Miren este ejemplo hermoso de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, cuando envió a los discípulos, a 70, a que predicaran, a que ayudaran a los enfermos, a los endemoniados, ¿no? Y estos 70 regresaron con gozo, esto está en Lucas 10 del 17 al 20, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ellos estaban gozosos por ese poder que se les había sido concedido. Y él le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daños. Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, que el nombre de cada uno de nosotros esté inscrito en el libro de la vida y podamos gozarnos en todo momento. Gloríate en Hashem, alabándolo por todas sus promesas, portentos, maravillas y milagros que hizo, hace y hará en nuestras vidas por medio de Yeshua HaMashiach. Shalom a todos y nos vemos en el próximo estudio del libro de Romanos.